Muy feliz sábado tengan todos ustedes. Bienvenido una vez más al repaso de la lección de Escuela Sabática. Esperamos en el Señor que hayamos tenido una semana bendecida a medida que hemos estudiado esta lección. No dudo que así haya sido para ti también. Para el repaso de la lección de hoy tenemos con ustedes los jóvenes evangelistas Luis David Osorio y Luis Daniel Osorio con el tema ¿Por qué se necesita interpretación? Deseamos que el Espíritu Santo sea nuestro conductor, nuestro maestro, nuestro instructor y que el Señor pueda darnos un corazón receptivo a su palabra. Que el Señor les bendiga. Hola a todos los que nos están sintonizando en esta hora y bienvenidos a cada uno de ustedes para este repaso maravilloso de lo que fue la lección de Escuela Sabática en esta semana. Sin duda alguna, grandes enseñanzas podemos sacar de esta lección. Así es, definitivamente, aunque han sido tiempos sin precedentes, aunque han sido las últimas semanas un poco inusual, damos gracias a Dios por la vida y Daniel, para mí un privilegio poder compartir en esta hora las enseñanzas que tuvimos esta semana. Sin duda alguna, y gracias David Osorio, ¿verdad? Estamos en esta hora juntos para hacer este repaso maravilloso de la lección junto a ustedes. Me gustaría tener una oración. Claro que sí, excelente, para que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Para esto. Claro que sí, vamos entonces a orar, ahí donde ustedes estén, acompáñanos también. Querido Dios, en esta hora vamos a repasar la lección de Escuela Sabática, Señor. Queremos, oh Dios, que cada una de las personas, donde quiera que estén, puedan ser enseñadas por medio de tu Espíritu Santo también. Padre, muchos estamos pasando circunstancias difíciles por esta situación del coronavirus que ha afectado a muchas personas. Unas están sin empleo, otras están en depresión, otras enfermas, otros quizás perdieron a un ser querido o tienen a alguien apreciado en una cama, en un hospital. Señor, en estos momentos es propicio ir a tu palabra para encontrar esas respuestas que tiene el cielo para cada uno de nosotros. Danos consuelo y esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. El versículo para memorizar de esta semana lo podemos encontrar en Hebreos 11:6 y dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador o recompensador de los que le buscan. ¿Qué te pareció la lección esta semana? Sin duda alguna, como viene todo este trimestre muy especial y muy apropiado para los tiempos en que hoy estamos viviendo. Definitivamente. Porque muchas personas en medio de esta hecatombe mundial, esta plaga mundial, este virus mundial, han despertado la curiosidad. Así es. Por poder buscar en la Biblia una respuesta, una esperanza, conocer qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso es importante, ¿verdad?, esta lección que hemos estado desarrollando durante este trimestre. Y el día de hoy, ¿por qué se necesita interpretación? Uh-huh. Es bien importante saber, ahora que estamos leyendo la Biblia, saber interpretarla, ¿verdad? Leer la Biblia también significa saberla interpretar. Porque ¿cómo hacemos? Hay principios utilizados. Por ejemplo, ¿cómo abordamos lo que estamos leyendo? Si es una parábola, si es un sueño, si es una profecía, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el autor? ¿Hacia quién estaba dirigido ese mensaje? ¿Y qué aplicación podemos nosotros traer para nuestro tiempo? Así es. Sin duda alguna, no podemos tomar la Biblia como si fuera un oráculo. Imagínense, en estos días iba a hacer el culto yo con mi familia, en estos tiempos de virus. Imagínense que yo venga, tome mi Biblia y dice, bueno, muchachos, le digo a mis hijos, vamos a ver qué Dios quiere decirnos hoy en medio de estas enfermedades y esta plaga. Y abro mi Biblia y busco con el dedo así y digo, bueno, a ver, ¿qué dice aquí el Señor para ustedes, hijos míos? Dice aquí, porque enviaré todas estas plagas sobre ti. Wow. No podemos estudiar la Biblia como esto si fuera un oráculo. O sea, correcto. Tenemos que, sin duda alguna, comprender el texto y el contexto. Así es. Recuerdo que hay por ahí un comentario que dice un texto fuera de contexto
es un pretexto. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero Así es es. interesante y aplica para el estudio de la Escritura. Sin duda alguna. Y vamos a estudiar algunas de las cosas que pueden afectar nuestra interpretación, Es así. como es la autoridad, ¿verdad? Como es nuestra presuposiciones, Las posiciones que tenemos, correcto. las diferentes interpretaciones que tiene la Biblia, incluso también nuestra pecaminosidad. Mm. Todo eso puede afectar en cómo interpretamos la Biblia. A ver. Es así. Y sabe que para entrar un poco ya en lo que tú has comentado de las presuposiciones, es imposible quitar nuestra cosmovisión. ¿Qué significa eso? Todo aquello, nuestros patrones mentales con que hemos vivido, con que hemos crecido, hemos desarrollado. Es decir, todo lo que está en nuestra mente de los preconceptos, de las ideas preconcebidas, afectan o es un cristal que pasa de cómo nosotros interpretamos entonces la Escritura. La Biblia está lleno de eso. Incluso, Daniel, no sé si me puedes ayudar a buscar en la Biblia. Sí, seguro que sí. En el libro de Lucas, capítulo 24, verso 21. Lucas 24, 21. ¿Y por qué queremos hacer esto? Estamos hablando en este punto especial de las presuposiciones. ¿Qué presuposición puedes tener tú o puedo tener yo cada vez que nos acercamos a la Escritura? Y eso definitivamente va a ser un tropiezo a la hora de una correcta interpretación de la Escritura. Recuerden que al fin y al cabo eso es lo que estamos estudiando esta semana. Cómo interpretar, cómo saber lo que Dios tiene para mi vida. Y vemos en la Biblia, en Lucas 24, 21, que incluso los discípulos que caminaron 3 años con Jesús, Así es. después de haber estado 3 años con Jesús, todavía las presuposiciones de lo que ellos pensaban de cómo se interpretaba la Escritura, se dejaba de entrever entre ellos. En Lucas 24, 21, Muy bien, Si dice lo puedes así la compartir. palabra de Dios, pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el día tercero que esto ha acontecido. mira lo interesante. Él dice que ellos pensaban algo. Oye, nosotros creíamos esto. Y da a entender entonces que sus preconceptos, su mala interpretación, el no entender el propósito del Mesías en esta tierra, que venía mucho más que un libertador físico o que venía mucho más que quitar al imperio romano. Venía a aniquilar el imperio de Satanás. Yo digo gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero la interpretación que ellos tuvieron jugó un papel muy importante en lo que fue la interpretación de Jesucristo y incluso del mismo ministerio de Jesús. Sí, ellos habían enfocado su visión en lo que sería el final glorioso del reino de Jesucristo, pero habían olvidado o pasado por alto el proceso anterior para ese día glorioso de redención, cuando Cristo vendrá y reinará. Ellos pensaban que se aplicaba para ese tiempo y habían olvidado tantos escritos que había mencionado los profetas de que primeramente el Cristo iba a morir. Así es. Vendría primero a ser sacrificado por nuestros pecados, como un cordero. Amén. Así es, definitivamente eso nos enseña entonces de que tenemos que tener cuidado al aproximarnos a la Escritura. Así es. No podemos traer nosotros nuestra propia opinión. Es muy escuchado cuando leemos la Escritura. Yo opino. Y saben que es importante, sobre todo, cuando se trata de la Escritura y de interpretar lo que significa para mí, es entender que no es lo que yo opino, es lo que Dios dice de sí misma. Y saben que entonces en este contexto, en esta situación, tenemos una ayuda especial. El cielo ha prometido que el Espíritu Santo Así puede es. ayudarnos para que cuando nosotros nos acerquemos a la Escritura tengamos la certeza y la convicción que tenemos que pedirle a Dios. Yo quisiera decirle aquí por lo menos algo, cada vez que por eso ahorita oramos antes de leer Claro. esto, tuvimos una oración para pedirle a Dios que nos ayude a interpretar su palabra. Es necesario venir con humildad y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que Él quiere decirnos. Sin duda alguna es importante porque todos de una manera u otra tenemos algún preconcepto. Así es. Porque todos venimos con una vivencia pasada y eso puede a veces preconcebirnos una idea para a la hora de interpretar lo que la Biblia dice. Por ejemplo, los sociólogos es bien conocido de que muchas de aquellas personas que vinieron de un hogar, ¿verdad? Que pasó por disfuncionalidad, ¿verdad? Muchos de ellos han llegado a llegar a las cárceles o
o han escogido un mal camino porque se han llenado de ira. Incluso para ellos, ver la figura de Dios como un padre le trae recuerdos dolorosos de su niñez. Un hombre que quizás, un padre que llegaba borracho, golpeaba a su mamá, los golpeaba a ellos, los abusó. Entonces para ellos ya tiene una preconcepción del concepto de padre distorsionado. Y eso a veces el enemigo quiere hacer, distorsionarlo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos que ir con humildad y quitarnos esos preconceptos y decirle, Señor, háblame a mi corazón y enséñame. Reescribe otra vez un nuevo concepto de padre o el nuevo concepto claro del mensaje que tú tienes para mí en esta hora. Así es. Entonces quiere decir, cuando nos acerquemos a la Escritura, pidámosle a Dios que nos ayude a quitar cualquier preconcepto o cualquier presunción que tengamos delante de él. Y eso nos lleva al siguiente punto también, Daniel. Seguro. Que quiero que nos ayude a comentar acerca de eso. Sí, en la lección del día lunes habla sobre la traducción y la interpretación de la Escritura. ¿Son las mismas cosas? ¿Sabes que a veces con ese traducir o interpretar pareciera que fuera lo mismo? Coméntanos un poco acerca de ello. Interesante, de verdad. Cuando estudiamos esta lección yo también pensé que era lo mismo, pero no. La traducción, ¿verdad? Quiere decirnos, por lo menos del español al inglés, tú dices yes, es sí, ¿verdad? Por decir algo, ¿no? Pero la interpretación es qué quiso decir, ¿verdad? Esa persona, ¿verdad? A la hora de transmitir una idea. Por ejemplo, en la Biblia, cuando el Señor, ¿verdad? Fue escrita originariamente en lo que era el arameo, el hebreo y el griego. Son lenguas que ya hoy en día no permanecen, son lenguas antiguas, ¿verdad? Por lo tanto, hay palabras que quizás al traducirlas de un idioma al otro, no habían palabras, ¿verdad? Valga la redundancia, que hacían match, que hacían sentido, ¿verdad? El mismo sentido de lo que quiso decir. Entonces es necesario, ¿verdad? Aquella persona que haga una interpretación. Eso se le llama hermenéutica. Exactamente. Entonces es bien importante, ¿verdad? A la hora de estudiar la Biblia, tener incluso hasta varias traducciones de manera que nos pueda afinar cuál era el sentido correcto del escritor originariamente. Sabes que puede ser un tip bien interesante. Sí. Yo personalmente uso la versión Reina Valera del 60. De hecho, y es muy, para los miembros de iglesia, para las personas, es muy común usar esa versión. A veces, Correcto. de hecho, hay un preconcepto que tenemos que a lo mejor es más santa que otras. Sí, sabes que a veces tenemos ese preconcepto. Sí. Ahora, algo interesante que descubrí hace algunos pocos días o meses atrás, de que realmente la nueva versión internacional es más apegada al original de la traducción, bien sea en el Antiguo Testamento, hebreo, arameo o griego koiné en el Nuevo Testamento. Y yo dije, wow, quedé sorprendido porque pensaba que incluso la Reina Valera era más apegada. Ahora, con eso dicho, no hay ninguna, como tú dijiste, que sea 100% una traducción confidencial. Por eso es importante usar esa variación a la hora de estudiar un texto, especialmente en algo, cuando estudiamos doctrina, cuando estudiamos un punto especial de enseñanza que podemos decir que conlleva la vida eterna. Esos puntos es necesario que no usemos cualquier traducción por allí, sino lo que más se apegue. Ahora, algo bien interesante, hoy en día también hay muchos materiales de apoyo. Claro, sí, en el inglés, por ejemplo, está la Biblia de transliteración, donde tú puedes literalmente cada palabra y puedes ir a un diccionario en griego donde te puede traducir y te puede ayudar. Pero es interesante poder tomar eso en consideración. Hoy en día tenemos muchas facilidades de podemos buscar, ¿verdad? En el internet algunas palabras de su origen, o sea, originarias, cuál era el significado en ese tiempo, y eso nos puede dar una visión más amplia y profunda de lo que el texto bíblico quiere decirnos. Excelente. Y es muy importante, es demasiado importante para poder comprender lo que Dios quiere y espera de mí, poder tener esa interpretación más fideligna y poder decirle, Señor, ayúdame en esta situación. Ahora, eso nos lleva a un punto también bien interesante, y es comprender el bagaje cultural, vamos a llamarlo así. Comprender cómo la cultura de aquel tiempo está pragmada en toda la Escritura. De hecho, podemos verlo incluso del Antiguo Testamento
hasta el Nuevo Testamento. Jesús, de hecho, muchas veces sus mismas parábolas, él los basaba en la época del momento. Sabíamos, por ejemplo, que antes el campo, ellos vivían, el pastor, el buen pastor. Era muy común en aquellos tiempos, ¿verdad? Que las personas como el ganado para sostenerse tenían ganados y las ovejas era parte principal. Ellos iban a alimentar sus ovejas fuera de las ciudades amuralladas como era en aquel tiempo, donde no había policía, pero las murallas protegían las ciudades como Jerusalén, por ejemplo, de los ladrones, de las bestias, de los animales. Y entonces el pastor era una figura muy común en aquellos tiempos. El punto es el siguiente: Jesús siempre usó el contexto cultural para dar a entender. Por eso es importante para nosotros hoy en día poder comprender la cultura con la cual la Biblia fue escrita o fue hecha, porque eso nos dará una visión mejor a la hora de interpretar la Escritura, que al fin y al cabo es lo que estamos hablando, cómo interpretar bien la Escritura en estos tiempos. Algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿verdad? En la cultura hebrea se le atribuía la responsabilidad de una persona por actos que no había cometido, por lo que permitió que sucediera. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando Dios dice la Biblia de que al tener endureció el corazón de Faraón. En estos días estuvimos hablando de ese punto, ¿verdad? De que entonces Jehová endureció el corazón de Faraón. Entonces es interesante porque al comprender de que en la cultura hebrea se le daba la responsabilidad en esas cosas a Dios porque Él lo permitió de una manera u otra. Entonces no fue que Dios le endureció el corazón, sino que Él lo permite. Y es importante conocer, ¿verdad? El significado en esa cultura de esa expresión idiomática, por así decirlo, propia de la cultura hebrea y lo que quiso decir. Y sabes que eso me parece un punto muy importante que tomaste, la expresión idiomática, porque la Biblia está llena de esas expresiones idiomáticas que a veces tienden a confundirnos si es tomada literalmente y no se conoce el contexto en el cual fue creado. Por eso es importante este punto, ¿no? Pedirle al Señor que nos ayude. Y hago siempre decimos eso, poner en los zapatos de los demás, ¿no? O sea, es interesante que en la medida que tú, si estudias un relato bíblico, puedas vivirte. A veces cuando nosotros, Dios nos da la oportunidad de predicar, nos gusta decir, imagínate que estás en aquel lugar. Es decir, es importante que tú puedas meterte en ese momento en todos los aspectos para poder entender entonces el mensaje que Dios tiene, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo siguiente? No es una historia que pasó hace miles de años atrás, sino es algo presente y relevante. Es algo que de hecho hoy en día podemos ver que más ahora en este tiempo es más relevante que nunca, y es importante poder entender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Por eso la correcta interpretación juega un papel fundamental, yo diría, en la vida, incluso en la vida eterna. Sin duda alguna. Y pasamos al siguiente sección del programa, de la parte del día miércoles, donde dice que nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Esta parte es muy importante, porque otra de las cosas que a veces pueden alterar la interpretación que tengamos de la Biblia es nuestro propio yo, nuestra propia humanidad y pecaminosa, ¿verdad? A veces creemos que la Biblia es interpretarla bajo el criterio personal, en vez de yo acercarme a lo que Dios desea que yo sea, queremos acercar ese mensaje divino, santo, hacia mi pecaminosidad. Así es. En vez de permitir que Dios sea que me transforme a mí, ¿verdad? Queremos transformar aquel mensaje que se adapte a mí, o sea, un Dios que se adapte a mí y no yo ser transformado por ese Dios perfecto y maravilloso. Anoche estábamos estudiando la Biblia en un grupo pequeño que tenemos virtual ahora en estos medios, ¿verdad? En estas circunstancias, ¿verdad? Pero ha sido bien interesante. Y aquella persona dijo algo: lo importante para mí es hacer el bien sin mirar a quién. Yo digo, bueno, está bien ese concepto, pero luego hablamos un punto interesante. ¿Cómo yo saber qué es lo correcto o qué es el bien?
O sea, ¿bajo qué Parámetro, ojo, ¿no? bajo qué parámetro, bajo cómo podemos calcular o medir, ¿verdad? ¿Cuál sería el KPI, por así decirlo, ¿verdad? Esa palabra, lo que está bien. Sin duda alguna, allí necesitamos, ¿verdad? Irnos, y estamos hablando ayer del tema de los 10 mandamientos, como la regla, la norma elevada, espiritual, el camino que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros, que nos indica qué es lo que está bien Así es. y qué es lo que no lo está. Es como un espejo. ¿Cómo yo puedo saber si me lavé la cara, si tengo manchada la cara, si me peiné o ahora que no hemos ido todavía a la peluquería, ¿verdad? Entonces, la única manera es vernos en un espejo que podamos ver realmente cómo estamos. Yo pongo un ejemplo bien interesante, ¿verdad? Cuando estábamos en la juventud, ¿verdad? En esa etapa en donde comienza a salir esto acné, ¿no? Sí. Estos resultados del pecado, el acné. Esos agentes del enemigo. Agentes del enemigo. Sin duda alguna, ¿verdad? Que muchos jóvenes y adolescentes atraviesan. Yo recuerdo que yo no quería verme en un espejo. Quería ignorar la realidad, ¿verdad? No quería verme en el espejo. Y hasta que un día encontré un versículo en la Biblia que somos hermosos delante de los ojos del Señor. Amén. Porque Dios no mira a los que miran los hombres, Jehová mira el corazón. Y eso a mí me dio mucha paz. Amén. Pero quiero decir con esto es que a veces queremos ignorar la realidad, ¿verdad? Que es un espejo, que está la palabra de Dios, porque nuestra pecaminosidad, ¿verdad? No queremos, queremos que la palabra se adapte a nosotros y no nosotros a lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Excelente. Y entonces pienso que valdríamos bien, ya que estamos como que en ese punto de bajada de este repaso interesante de la lección. Así es. Entonces es importante recordar las presuposiciones que a veces afectan esa interpretación correcta de la Escritura. Es importante recordar lo que es la parte, las traducciones originales, ¿no? Sí. Que es traducción e interpretación, y también la otra parte es lo cultural y el pecado. O sea, puntos muy importantes a la hora de acercarnos a estudiar la Escritura. Y es importante no solo dejarlos allí en un concepto teórico. Es interesante que por la gracia de Dios todos hagamos una resolución esta semana de que decirle: Señor, ayúdame a través de tu Espíritu a que quite estas cosas que está quitando o mermando de poder entender o interpretar bien la Escritura y entender al fin y al cabo el mensaje que tienes para mí. Así es. Y Luis David, quiero también acotar un detalle Claro más que sobre sí. el pecado. El orgullo, el autoengaño, la duda, la desobediencia y el amor propio a nuestra opinión, todo esto y más puede alterar nuestra comprensión de la palabra de Dios. Eso está tremendo. De hecho, incluso a veces esos pecados que tú, por decir que tú has mencionado, podemos decir que son invisibles aparentemente, porque empiezan desde nuestro corazón. Pero recordemos que de hecho el orgullo, todo eso fue el primer pecado que se originó en Satanás, ¿verdad? En lo que le llaman ese pecado que Satanás tuvo. Y es interesante que eso definitivamente cambia nuestra cosmovisión de la Escritura. Ahora, si sabes que te diste ese punto, me vino otra cosa a pensamiento. El objetivo de la Escritura o de leer la Escritura con un corazón humilde es para que Dios pueda ahora entonces cambiar nuestra mente. Ese es el objetivo, crear el arrepentimiento en nosotros, transformar nuestro ser, y por eso necesitamos una interpretación correcta. Lo interesante es que la Biblia muestra a Jesús, y al nosotros contemplar, por decir así, la Escritura, ese carácter o ese pecado va siendo transformado a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso es importante la interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Ahora, sí. Y tú dijiste algo bien interesante, o sea, tenemos que ir con humildad Amén. a buscar al Señor. En estos momentos de que estamos atravesando todos, porque todos estamos juntos en esto, Así es. atravesando este virus que realmente cambió el mundo para siempre, literalmente. Sí. O sea, ya las cosas no van a ser igual, muchas No van a cosas ser. no se van a percibir de la misma manera. Y este momento para reflexionar y con humildad buscar qué el Señor quiere para mí y para ti en estos momentos. Ya tenemos que dejar ese orgullo que cierra, pone una coraza a nuestra mente, a nuestra visión, y decirle: Señor, háblame, toca mi corazón.
cuál es el plan que tú tienes para mí, para mis hijos, para mi familia, para mi esposa, ¿verdad? Para mi futuro. Así es. ¿Cómo yo, Señor, puedo encontrarme y acercarme a ti? Sin duda alguna. Y en ese mismo contexto, podemos, ya casi para ir concluyendo, dar unos pensamientos finales. ¿Por qué se necesita interpretar la Escritura entonces? Me gustó lo que dice aquí. Si interpretamos erróneamente la Biblia, es posible que lleguemos a conclusiones falsas. Y no solo en el entendimiento de la salvación, sino en todo lo que la Biblia enseña. Y es interesante que hay gente muy sincera, y eso está bien, la sinceridad es muy importante, pero también necesitamos conocer la verdad. Jesucristo dijo que la verdad nos hará libre. Y la verdad, sin lugar a dudas, no es subjetiva, no es relativa. Es definitivamente, hay una verdad que se encuentra en la Escritura. Y yo te invito en estos tiempos, como decía Daniel, a que sinceramente busquemos al Dios de corazón y le digamos, Señor, muéstrame la verdad expresada en la Escritura. Yo no sé qué religión tú practicas, no sé qué religión tú profesas, pero yo te invito a que tú busques la verdad como se encuentra en la Biblia. ¿Algún pensamiento, Daniel, final que puedes decir? Sin duda alguna, ¿verdad? Como tú has mencionado, el saber interpretar la Biblia apegado a lo que la Biblia quiere decir, conociendo el mensaje que el escritor quiso dar con certeza, es muy importante en estos tiempos. Ahorita hay personas que me han dicho, mira, ya es el fin del mundo, ya es el apocalipsis, ya son las plagas. Son las plagas, ¿verdad? Y bueno, en estos tiempos es importante volver otra vez a la Escritura. Amén. Es importante encontrar en ella esas palabras de esperanza y de aliento y también de advertencia. Así es. Para estos tiempos. Entonces, es ahora cuando muchas personas, y quizás tú que nos estás mirando por este medio, es la hora apropiada para con humildad decirle al Señor, revélame, muéstrame, que no sea como yo quiero, sino como tú deseas hacer en mi vida. Que se hagan no mis sueños, sino que se cumplan los sueños que tú tienes, oh Dios, en mi vida. Amén. Y por eso no terminamos con ese pensamiento, con ese llamado, podemos decirlo. Y me invitas a cerrar tus ojos para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Eterno Dios, te damos gracias por tu palabra, Sí, por Señor. la Escritura, Gracias, porque es poderosa. El mismo Dios que con su palabra creó los cielos, nos dejó este sagrado libro para darnos a conocer tu voluntad en nosotros. Amén, Señor. Yo te pido por muchas personas que están viendo este programa este día de sábado. Sí, Señor, bendice. Te pido por nosotros mismos, Señor, Por favor, para que Señor. nos des la actitud correcta, la humildad correcta al acercarnos a la Escritura y poder encontrar no lo que nosotros queremos encontrar, pero lo que tú quieres que Sí, Señor. encontremos. Amén. Yo oro, Dios, por aquellas personas también, como al principio, que han quedado sin empleo. En el Sí, nombre Señor. de Jesús, encuentre una provisión para ellos, Sí, eterno Señor. Dios. Que posiblemente están enfermos, dale, Señor, de tu espíritu, dale sanidad para tu honra y gloria. Sí, Señor. Posiblemente han perdido un familiar, tu palabra está llena de consuelo y tu espíritu, que es el otro consolador, el Espíritu Santo, Amén, Señor. puede acariciarlos, puede abrazarlos en esta misma hora. Pero al Sí, fin y Señor. al cabo, Señor, yo te pido, Dios, por aquella persona que está escuchando en esta hora y tiene dudas acerca de la Escritura. Yo te ruego que tu Espíritu Santo lo ilumine. Sí, Señor. Y lo lleves a ese pasaje de la Escritura que le va a dar la libertad en su mente. Amén, Señor. Señor, enséñanos tu palabra. Sí, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor. Gloria a Dios. Pedimos todo esto, buen Dios, también con el perdón de nuestros pecados. Sí, Señor. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Ha sido un placer, sin duda alguna, repasar con ustedes esta lección. Así es. ¿Verdad que sí? Y que el Señor siga guiándonos cada día por este estudio maravilloso para comprender todo lo que el Señor tiene para ti y para nosotros también. Amén, así es. Un feliz sábado para todos. Dios le bendiga y nos vemos la próxima oportunidad. Feliz sábado.